Bienvenidos, vamos a hacerle un recap a los negocios Blue. El espacio con la información económica de DataFX. Dentro de Recap de Blue Radio hablaremos de las cifras del día, de la producción de café, tenemos noticias sobre billeteras digitales, tenemos noticias sobre el Banco de la República, en fin, mucha información que hemos preparado para ustedes. Bienvenidos. En Recap, los personajes del mundo económico. Regresamos para hablar de un tema que en los últimos días había concentrado la atención de prácticamente todo el sector financiero, de todo el sector fintech, por supuesto, y de millones de colombianos que a diario estamos utilizando las billeteras digitales, las transferencias digitales en nuestros pagos habituales, porque el gobierno inicialmente en un borrador de decreto que estaba para comentarios hasta hace unos días, tenía la intención hasta hace una semana y media, de imponer una retención en la fuente sobre los pagos que hicieran los colombianos, obviamente una retención a cargo de los comerciantes, cuando se registraran pagos a través de mecanismos como Nequi, como DaviPlata, que son como los más conocidos, pero también esto podría, o había mucha preocupación sobre el estrenado sistema breve del Banco de la República, porque dentro de las consecuencias, advertían muchas personas, se podría desestimular el uso de breve, de Davivienda, DaviPlata y de todos sus parecidos, y estimular al contrario el uso del dinero en efectivo. Pues el gobierno toma la decisión de echarse para atrás con esta primera intención que tenía, y no solo eso, esta retención del 1,5% que pretendían ponerle a las billeteras digitales ya existe para pagos con tarjetas en los datáfonos, y no solo el gobierno se echa para atrás con su idea original, sino que baja además la retención, la elimina prácticamente, para que ustedes lo entiendan mejor, la retención que se venía pagando cuando nosotros hacíamos, operaciones a través de las tarjetas. Vamos a entender el impacto de esta medida y por eso hemos invitado a un experto, uno de los que estaba más preocupados por esta situación, doctor Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech. Muy buenas noches, bienvenido a Negocios Blue, ¿cómo ha estado? Estimado Víctor, buenas noches para usted, para todas las personas que nos ven hasta ahora. Un gusto poder compartir con ustedes. Primera pregunta, ¿lo toma por sorpresa esta noticia? Yo creo que veníamos en una discusión por sorpresa, de pronto en la agresividad de lo que se está proponiendo de forma 100% positiva. Es una discusión que no es nueva. Le cuento, estimado Víctor, y a todas las personas que nos ven, es una discusión que le veníamos planteando al gobierno nacional hace 3 años, pero sabemos que era una discusión que tenía una solución compleja, porque esto le va a costar plata al presupuesto al gobierno. Pero que los beneficios, como se lo habíamos demostrado en distintos estudios que habíamos hecho a lo largo de estos años, uno de ellos con ANIF, otro con empresas del ecosistema fintech, que en el mediano plazo esto va a significar que la economía crezca, los tenderos más chiquitos y más vulnerables reciban más plata y luego puedan, entrar a pagar impuestos. Entonces, a todas luces es algo que es extremadamente positivo, que surge de conversaciones que se han tenido con el gobierno en los últimos 3 años. Si usted se fija, por ejemplo, en la reforma tributaria del doctor Ocampo, ya se había empezado a consignar el desmonte de esas retenciones, se había eliminado el pago para las personas más pobres, las personas no responsables de IVA. Entonces, esto es un paso en la dirección ciertamente correcta, un paso muy audaz que creo que entre todos, sin distinción de corriente política, tenemos que celebrar, que va a beneficiar a muchos colombianos de una forma muy importante. Entonces, en algún momento, cuando se planteó esta idea original del gobierno nacional hace un par de semanas, cuando hablamos tanto de esta situación, alguien me explicaba en términos futbolísticos algo como así, algo parecido a lo siguiente. Imaginémonos un partido de fútbol y en un lado están los pagos con las tarjetas de crédito y débito en los datáfonos. Ese es un equipo. Y en el otro lado están, en la misma cancha, en el otro equipo están pues las billeteras digitales, Nequi, Breve, que no es una billetera digital, es un mecanismo de pago, un intermediario, el canal de comunicación para hacer pagos, y DaviPlata y todas las billeteras y demás. Pero no estaban jugando el partido en las mismas condiciones. ¿Por qué? Porque los pagos con las tarjetas tenían esa retención de 1,5 y los pagos con las billeteras estaban sin esa retención. La idea del gobierno era igualar las condiciones, igualar la cancha, pero subiéndolo de aquí a acá, ¿sí? Subiendo las billeteras, igualándolas al 1,5 de las tarjetas de crédito. Hoy tomó prácticamente la misma decisión, pero ambas en el 0%. ¿Esto es positivo al final para ambos mecanismos y para el ecosistema digital de Colombia?
Víctor, es increíblemente, pues, entonces, ¿por qué llegamos? Yo creo que usted lo escribió bien. Las tarjetas es un mecanismo muy antiguo que empieza a mediados del siglo XX, y los pagos digitales es algo muchísimamente más nuevo que se ha venido, digamos, masificando de una forma importante después del año 2008. Entonces, cuando se crea esta retención, no existían los pagos digitales. Entonces, cuando empiezan a hacer los pagos digitales, se van por otra tecnología, otra regulación, etcétera, y quedan excluidos para bien de estas retenciones. Entonces teníamos una cancha que estaba, digamos, en las condiciones distintas, pero que generaba unos beneficios muy importantes. Desafortunadamente, con la propuesta inicial de subirlos, lo que se hacía no era nivelar la cancha, sino no dejar que entrara ninguna espectadora a ver el partido. Era expulsemos a todos y que nadie pueda entrar a ver el partido, pero los dos equipos van a jugar en las mismas condiciones. Entonces esa era parte de la discusión. Entonces, al bajarla hacia cero, Colombia vendía, Víctor, en términos de aceptación, es decir, qué tantos comercios, sobre todo los más pobres, reciben pagos con tarjeta, está más cerca de Bolivia que de México. Somos uno de los peores países en términos de niveles de aceptación en la región. Una parte muy importante es por eso, porque si usted le pregunta a un tendero o que tiene una miscelánea o tiene una peluquería, pues va a decir, yo para qué voy a recibir si en últimas me están quitando un pedacito de cada pago que yo estoy haciendo. Entonces, esto lo que hace es quitar ese desincentivo y decirle a esas personas, sobre todo a las más pobres, decirles, mire, usted ya, el Estado no le va a quitar esa plata, por el contrario, todas las personas que adoptan este tipo de pagos van a tener casi que en su utilidad un 1.5% adicional, que a todas luces es un incentivo muy importante para que se sumen a recibir este tipo de pagos, más allá de lo que significa digitalizar los pagos, acceder al crédito, tener dinero más seguro y una larga lista de etcétera, poder hacer factoring electrónico y acceder a liquidez y a endeudamiento no financiero, y una larga lista de etcétera es un poco más compleja, pero lo más importante es que se niveló la cancha para que se llene el estadio, y esa era la lógica que estábamos persiguiendo con estas discusiones con el gobierno nacional. Doctor Santos, no sé si usted percibió, solo con la idea del gobierno, mucha preocupación entre la gente, inclusive gente, todavía no se había materializado la medida, pero gente que había empezado a usar Breve se empezó a echar para atrás, porque en su mente existía, digamos, la teoría de que cualquier pago iba a estar grabado y que le iban a estar haciendo seguimiento, entonces que todo le estaba saliendo más caro y que entonces los impuestos y que la DIAN, sin entender muy bien el tema, porque al final pues es un cargo que va para el comerciante. Todas esas preocupaciones alrededor de Breve quedaron subsanadas con esta decisión que ya toma el gobierno, anunciada por el ministro de Hacienda. Pues que no se nos queme el pan en el horno, y tocará verlo ya en el decreto, digamos, el texto estructurado, pero sí, sin duda yo creo que hay que salir ahora a blindar y acompañar a la gente a entender que esa mala idea no ocurrió, y hay un ejemplo que yo creo que del que debemos aprender mucho, es lo que pasó en Brasil. En Brasil pasó algo muy similar, donde querían utilizar el sistema de pagos para ponerle impuestos a ciertas personas, etcétera. Le tocó al presidente de la República en público salir y decirle a las personas, a los brasileños, no les vamos a poner impuestos a través de Breve, porque hay una cosa que se ha estudiado muchísimo, es la confianza en el sistema, es lo más importante. Creo que esta es una decisión que robustece la confianza que deberíamos tener, pero que no se puede quedar entre los técnicos, entre la tecnocracia o entre las empresas. Por el contrario, tenemos ahora que se deshizo este nudo en buena hora y con todo el reconocimiento al gobierno nacional, hay que salir a explicarle a la gente desde el gobierno. Nosotros tenemos ahora un plan muy agresivo, digamos, de entrar a sensibilizar a la gente, de continuar en esa línea que veníamos de adopción masiva, en eliminar esos miedos que con justa causa existieron las 2 semanas anteriores, pero creo que ahora hay un esfuerzo también de parte de los medios muy importante, del Estado el más importante, y desde el sector privado tenemos que hacer un esfuerzo inmenso en salir a eliminar esos miedos que se crearon en las últimas. Bueno, ya para terminar, ya no existe. Para terminar y muy rápidamente, a usar Breve sin problema. A usar Breve sin problema, sin miedo. Mire, esto es una maravilla, ya tenemos 88 millones de llaves, 33 millones de personas lo están utilizando. O sea, esto está pasando, fue un susto, nos pegamos un susto como cuando uno estaba arrancando la carretera y de pronto el carro, pucha, lo prendió usted en frío en una subida, lo puso a sudar, ya pasamos eso. Ahora echémonos el viaje hasta tierra caliente, que los colombianos, sobre todo los colombianos más vulnerables, lo utilicen, masifiquen, digitalicen sus pagos. Esto es gratuito, las tiendas que adopten este tipo de pagos y pues estamos para acompañar ese camino y que sea lo más breve posible.
Lo más breve posible. Pues doctor Santos, muchas gracias por ayudarnos a entender al final cuál fue la decisión del gobierno, porque no solo se echa para atrás, también elimina una medida, esa retención en la fuente sobre los pagos con tarjetas, y queda la cancha, digamos, nivelada, que era lo que quería el gobierno nacional, pero sin retención en ninguna de las dos partes, para ninguno de los dos equipos. Muchas gracias, que tenga un feliz fin de semana. Muchas gracias, doctor Víctor, así a todas las personas que nos ven. En Recap, indicadores económicos. Pero ¿cómo cierran esta semana las cifras, los indicadores más importantes? Nos cuenta Dari Belandia. Víctor, la carga de café subió y se comprará mañana en promedio a 2.938.000 pesos. El petróleo europeo tipo Brent subió y se ubicó en $63,68 y el estadounidense WTI también subió y se ubicó en $59,75 por barril. La tasa representativa del mercado que regirá mañana cayó a 3.779 pesos con 20 centavos y el Bitcoin subió 2,4% y se ubicó en $103.911. En Recap, resumen de noticias económicas. Bueno, no teníamos una tasa representativa del mercado por debajo de los 3.800 pesos desde abril del año pasado, así que sigue cayendo el dólar en Colombia. Empezamos este resumen de noticias hablando a propósito de café, porque aunque cae la producción en el último mes, en octubre, en el acumulado del año hasta octubre se registra todavía un crecimiento. ¿Cuáles son las cifras más destacadas, Natalie? La producción de café en Colombia creció un 14% entre noviembre de 2024 y octubre de 2025, alcanzando 14,7 millones de sacos, según la Federación Nacional de Cafeteros, que destacó una recuperación sostenida del sector. Aunque octubre registró una caída del 10% frente al mismo mes del año anterior, otros indicadores del mes fueron positivos. El consumo interno subió 5%, los inventarios aumentaron en 159.000 sacos y las exportaciones se mantuvieron estables. En el año corrido la producción creció 7% y las exportaciones 11%. En más información, Nequi recibió licencia para operar como corporación financiera en Colombia. Camilo. Buenas noches, Víctor. La Superintendencia Financiera autorizó a Nequi para operar como entidad financiera, permitiéndole desarrollar actividades propias de una compañía de financiamiento en todo el país. Aunque la aprobación quedó ejecutoria el 6 de noviembre de 2025, Nequi iniciará operaciones una vez complete los trámites regulatorios pendientes. La empresa, que sigue siendo parte del grupo Cibes, aclaró que esta evolución afecta la experiencia actual de los usuarios y permitirá ampliar su portafolio con productos de crédito, ahorro y alianzas estratégicas, priorizando la inclusión financiera y la sostenibilidad. Camilo Vázquez de datayfx.com para Negocios Blue. Gracias, Camilo. Entonces Nequi recibe licencia para funcionar como compañía de financiamiento. Más información, en el Banco de la República algunos codirectores no descartan incrementos en la tasa de interés de referencia. ¿Por qué? Dari. Las minutas de la reunión de política monetaria de octubre del Banco de la República, en la que se mantuvo sin cambios la tasa de interés en el 9,25%, revelan que aunque se discutieron recortes en los tipos, la mayoría de la Junta advirtió riesgos que podrían incluso justificar aumentos futuros. Entre ellos preocupa la persistencia de la inflación, la indexación de precios y la posibilidad de que un ajuste elevado del salario mínimo para 2026, como ha insinuado el gobierno, amplifique la inercia inflacionaria. El documento también alerta sobre el fuerte crecimiento de la demanda interna, el déficit fiscal y el desequilibrio comercial, factores que podrían presionar aún más los precios y complicar la convergencia hacia la meta del 3%. Y el gerente técnico del Banco de la República, Hernando Vargas, explicó por qué el emisor o el equipo técnico del emisor elevó sus proyecciones frente a la inflación para este y para el próximo año en medio de grandes incertidumbres por el ajuste en el salario mínimo. Veamos. Nuestras cuentas nos dicen que tradicionalmente un aumento del salario mínimo por encima o en exceso de la inflación pasada más el crecimiento de la productividad laboral puede tener un impacto entre 8 y 15 puntos base sobre la inflación total, ¿ya? Ese es como el rango que tenemos nosotros, podría estar allí. Lo que hemos visto este año es que hemos estado cerquita, o nuestra apreciación del efecto es que hemos estado cerquita de ese impacto. Ahora, este impacto no es un número constante y escrito en piedra, depende de muchas cosas, depende entre otras de la propia reacción
del Banco Central. Si el Banco Central no reacciona y permite que la inflación se suba o tenga deriva hacia arriba, pues el impacto puede ser distinto de si la política monetaria se mantiene en una postura lo suficientemente restrictiva para garantizar la convergencia de la inflación a la meta. Allí el impacto va a ser distinto. El punto es, ese impacto depende de muchas cosas, incluida la política monetaria. Así terminamos Negocios Blue. Continúen ustedes con más programación.